Cuando Mauricio Macri nos convocó a todo su equipo a participar de este gobierno, nos impuso dos objetivos. Uno es aquel que nos obliga a cuidar a nuestra gente y el otro es el que nos anima a decir la verdad. Teniendo en cuenta estos dos objetivos, teniéndolos en mente, estamos acá para informarles el estado de situación del sistema eléctrico nacional, el cual se encuentra en una situación precaria, situación tal que si no tomamos las medidas preventivas necesarias puede llegar a su colapso. No estoy acá para alertar o alarmar, sino estoy acá para reconocer una realidad y a partir del reconocimiento de esa realidad vamos a poder tomar las medidas correctivas que nos permitan resolver esta situación y implementar todo aquello que sea necesario para que tengamos un suministro que sea adecuado a las necesidades de nuestra población. Si bien las causas de los problemas que hoy vivimos son varias, tal vez en el vértice de las mismas deberíamos encontrar la ausencia de la renegociación de los contratos de suministro, de abastecimiento eléctrico, conforme a lo indicado por la Ley de Emergencia Pública 25.561, una ley que fue aprobada hace exactamente 14 años. Desde entonces no ha habido renegociación de los contratos de abastecimiento eléctrico. Esta carencia en la observancia de los mandatos legales, así como un sistema o un esquema tarifario que no ha mandado señales a la demanda para un uso racional y eficiente de la energía, tampoco dio señales a la oferta, ni la pública ni la privada, para realizar las inversiones necesarias para tener en cantidad y calidad un suministro eléctrico que responda a las necesidades de la población. Y es por eso que hoy estamos al frente o al borde de un colapso que si tomamos las medidas de precaución necesarias podemos evitarlo. Para compartir con ustedes tengo simplemente dos parámetros que a lo mejor les van a dar una indicación del estado de situación. El Gobierno Nacional tiene jurisdicción sobre dos empresas de característica federal que son Edenor y Edesur. Hay dos parámetros con los cuales se mide la calidad del servicio. Uno es la cantidad de cortes que un usuario sufre por año y otro es la duración promedio de cada corte. En el año 2003 teníamos 4 cortes por persona año, por usuario por año, y en el año 2014, pasamos a 7.5 cortes por usuario por año. Pero en lo que es la duración del servicio, de la interrupción del servicio, en el año 2003 teníamos 6 horas por usuario año y en el año 2014 llegamos a 33 horas por usuario año. Esta es una clara demostración de la disminución y el deterioro en la calidad del servicio. Asimismo, el nivel de confiabilidad del parque térmico instalado en el país provoca que hoy tengamos un índice de disponibilidad de ese parque del orden del 70%, el cual, 70% de la potencia instalada, el cual está muy por debajo de los estándares internacionales, lo que nos obliga también a ingentes esfuerzos para mantener y reparar las instalaciones que salen fuera de servicio. Los niveles de reserva, que son aquellas máquinas que están esperando para entrar en servicio cuando alguna otra colapsa, son muy bajos. En ocasiones no superan el 5%, lo cual provoca que ante una salida intempestiva de servicio de una máquina que está en operación no podamos reemplazarla rápidamente. Además, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un parque térmico instalado que es de una tecnología antigua, turbinas de turbo a vapor, las cuales tienen más de 40 años de antigüedad. Y si además consideramos que a partir de enero del 2016 la central nuclear de Embalse tiene que salir por mantenimiento preventivo programado en una parada de larga duración que nos va a llevar 1 año y medio a 2 años, esta es una demostración clara del desafío que tenemos por delante. Por todo ello, habiendo evaluado la situación actual, la situación futura de aquellos equipos que salen fuera de servicio y aquellos otros que se encuentran en una etapa de construcción, hemos creído necesario tomar medidas de corto o mediano plazo para poder atender a esta situación que consideramos que es de emergencia. Por ello, se ha elevado al presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, un decreto que justamente decreta la emergencia del sistema eléctrico nacional. En función del tiempo que estimamos que esa emergencia va a durar y la capacidad que tengamos de resolverla, la vigencia de esta emergencia la estamos estimando hasta el 31 de diciembre del año 2017. El decreto también
instruye al ministro de Energía y Minería para que desarrolle y proponga las medidas correctivas necesarias para poder resolver la situación y asegurar un suministro eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas. También se instruye al Ministerio de Economía y Minería para que junto con la Administración Pública Nacional y los organismos descentralizados implementen las medidas necesarias para un uso racional de la energía eléctrica, y se convoca a las jurisdicciones provinciales que son responsables del suministro en cada una de sus jurisdicciones para que coordinen también con el Ministerio de Energía aquellas medidas de emergencia que puedan paliar la situación. Como dije al principio, esto no es para alertar, sino es simplemente para reconocer un problema, para explicar cuál es el estado de situación y para que podamos implementar en forma inmediata las empresas proveedoras del servicio, los usuarios que tienen la responsabilidad de demandar el mismo y el Estado Nacional que tiene la obligación de controlar, regular el servicio que se le acerca a la población, aquellas medidas que sean necesarias para poder resolver un problema que hoy por hoy está siendo evidenciado a partir de los cortes que normalmente vienen cuando aumenta la temperatura y que nuestra obligación es transparentarlo, mantener previsibilidad en los actos de gobierno y mantener de esa forma informada a la población de lo que vamos a hacer, y a medida que vayan implementándose estas medidas vamos a tener la oportunidad de comunicárselas a todos ustedes. Habiendo dicho esto, quedo ahora abierto a las preguntas que ustedes tengan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Liliana Franco de Ámbito. Para que quede claro a la población, se había hablado de cortes programados, ¿podrán implementarse? Hay barrios, particularmente en el verano pasado, que fueron muy afectados, como caso Caballito, caso Flores. ¿Se van a prever medidas para que la gente pueda organizarse, ya que por lo que usted explicó, claramente la energía mágicamente no va a aparecer? Buena pregunta. Y el segundo tema, ¿se va a disponer que los organismos públicos, o por ejemplo que no haya espectáculos nocturnos, en fin, cuáles son las medidas específicas para que haya una utilización menor racional de consumo? Gracias. Buena pregunta, Liliana. Yo quiero hacer una aclaración primero. Hoy tenemos dos situaciones que son distintas. Un tema es la generación, es decir, la cantidad de energía que se puede entregar, y otra es la manera que tenemos para distribuirla. El problema que tenemos hoy, mientras tengamos el parque instalado que tenemos hoy con la disponibilidad que tiene, en generación estamos bastante cubiertos. Además tenemos la posibilidad en situaciones de emergencia de estar recibiendo energía eléctrica desde Brasil y desde Uruguay, lo cual puede ayudar en una situación de emergencia. Y hasta que salga la central nuclear de Embalse, en principio en generación no tendríamos problema, lo cual nos permitiría no tener necesidad de estar haciendo cortes masivos, programados, preventivos, como en alguna época ocurrió en la Argentina. Respecto de la distribución, la situación es distinta. Esto tiene que ver con el estado de los cables, el estado de los transformadores, especialmente en algunas zonas del país, y hablando desde el punto de vista de la jurisdicción nacional, la situación que vive EDESUR es muy distinta de la situación que vive Edenor, por el estado de mantenimiento y la antigüedad que tiene ese sistema eléctrico. Lo que sí estamos en condiciones de decir, y hoy a la mañana, 8:30, nos reunimos con los presidentes y gerentes generales de cada una de las dos compañías, de que vamos a tratar de hacer anuncios preventivos de cuando sea necesario tener que cortar el suministro en algún lugar de la ciudad o del Gran Buenos Aires. Ese corte preventivo va a estar informado en la página web del ENRE. Y obviamente cuando hay un accidente, eso no lo podemos prevenir, tenemos que salir a atender el accidente con el mantenimiento adecuado para que se pueda resolver de la manera más rápida posible, para lo cual también estamos convocando a los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza para que juntos podamos colaborar en una resolución inmediata de los problemas que la población pueda sufrir. En el caso de los edificios públicos, esto también... porque a veces alguno hace la pregunta si no conviene apagar las luces o no conviene, por ejemplo, cambiar el uso horario. Esto ocurría principalmente en el pasado cuando el principal consumo eléctrico se daba por la iluminación. Hoy el principal consumo eléctrico es debido a los equipos de aire acondicionado. Por lo tanto,
En la medida que no sea necesario, insisto, por un problema de distribución, vamos a evitar ese tipo de trastorno, porque a veces la iluminación en algunos lugares también es una proveedora de seguridad. Lo que sí estamos convencidos de que podemos estar dando ejemplos o instrucciones a la población, a los edificios públicos, para que limitemos el uso del aire acondicionado y no lo usemos a temperaturas extremas. En vez de estar enfriando nuestras habitaciones a 18 grados centígrados, podemos estar viviendo adecuadamente haciéndolo a 22 o 23 grados o 24. Todo eso van a ser instrucciones o recomendaciones que van a salir de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética. Ministro, buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Creo que lo que todos también estamos esperando cuando salimos de la conferencia y de este anuncio es saber qué va a pasar con los subsidios y las tarifas. Finalmente, se anuncia desde hoy por la emergencia la quita de subsidios. ¿Se va a dar a conocer el cuadro cuándo? En este momento no estoy anunciando nada que tenga que ver con los subsidios, porque lo que estamos haciendo es declarar la emergencia del sistema eléctrico nacional, invitando a las jurisdicciones provinciales, como dije antes, que también coordinen con este ministerio esta situación. Obviamente, como creo que lo mencioné ayer, hemos y estamos analizando cuál es la situación de todos los niveles tarifarios. Estamos también haciendo un cruce de base de datos existentes en la administración pública para asegurarnos que la tarifa social pueda llegar a aquel que sí lo necesita, y cuando tengamos la posibilidad de decir en qué momento vamos a implementar y la magnitud de esa corrección tarifaria, lo vamos a hacer, pero no es el motivo de esta charla esta tarde. Ministro, acá, Martín Rojas, de A24, en el mismo sentido que mi compañera, y insisto un poquito con respecto al tema tarifario. ¿Se analizó en la reunión que tuvieron con los presidentes de cada una de las empresas el tema de las tarifas? ¿Se habló de ese tema? Porque también ellos deben estar interesados en esa cuestión. Bueno, creo que ellos están interesados, como también deberían haberlo estado en los últimos 12 años en esa cuestión, porque creo que el hecho de que durante los últimos 12 años se mantuvo un esquema que no estaba de alguna manera pegado a la ley y que impidió la inversión en la distribución particularmente, nos llevó a la situación de colapso que tenemos hoy. La verdad es que en el día de la fecha ellos no mencionaron absolutamente nada del sistema tarifario, no es responsabilidad de ellos. Obviamente eso lo hacen porque hoy por hoy el Estado Nacional está haciendo aportes importantes a las empresas distribuidoras a partir de subsidios. De hecho, algunas empresas reciben subsidios para pagar operación y mantenimiento, no solamente inversión, debido al estado de deterioro que alcanzó el sistema en los últimos años. Por lo tanto, no fue motivo de la charla de hoy. El motivo de la charla de hoy fue más cantidad que precio, es decir, la necesidad de asegurarnos de que el parque generador que tenemos alcance para abastecer a la población, sino tomar medidas preventivas para mitigar esa demanda y que además pueda llegar a la población a partir del estado de calidad de las redes de distribución. ¿Qué tal? Sebastián Premisi, de Página 12. Dos consultas. Una, si en el análisis que hicieron de la situación no encontraron algún tipo de desidia por parte de las empresas privadas en la no inversión, y la pregunta que viene en relación es si ya empezaron a hablar de cómo va a ser esa renegociación de los contratos o parámetros para esa renegociación. No hemos tenido tiempo, honestamente, de verificar el cumplimiento de los contratos. Los contratos siguen vigentes porque no hubo una renegociación y fueron modificados a partir de resoluciones que se tomaron desde la administración pública. No tengas duda que en aquel momento en que encontremos que haya alguna evidencia de desidia por parte de las empresas, vamos a actuar como corresponde en defensa del interés público. Y respecto del futuro, hoy estamos tratando de resolver la emergencia y en los próximos 2 años, mientras dure la emergencia, lo que queremos hacer es justamente generar las condiciones para renegociar los contratos y poder tener un servicio eléctrico que corresponda con la tarifa que pague la población y con las necesidades de la misma. Pablo Fernández Blanco, La Nación. 2 consultas. Primero, quiero saber si esta conferencia de prensa es un pedido efectivo a la sociedad para que ahorre energía, eso por un lado. Y en segundo término, quería saber si ya hubo algún corte preventivo o si los esperan en lo inmediato. No, tener que hacerlo. Primero, esto, como dije al principio, Pablo, es un reconocimiento de una realidad. Queremos compartir con la población un estado de convencimiento que tiene el Poder Ejecutivo de que hay una situación que no se puede ocultar más tiempo, el estado precario que tiene el sistema eléctrico nacional. A partir de ese reconocimiento,
tiene que ser un esfuerzo de todos, empezando por nosotros mismos, de implementar aquellas medidas que puedan paliar la situación. Algunas tienen que atender a la demanda desde el punto de vista de un uso racional y eficiente de la misma, y la otra también desde el punto de vista de aquellas obligaciones de inversión que, como dije antes, tenemos que asegurarnos que las empresas hagan a los efectos de mejorar el parque instalado. Y la segunda parte de la pregunta, lo que hoy está ocurriendo son mantenimientos vinculados con situaciones de emergencia que fueron principalmente el fin de semana cuando la temperatura fue más alta. Estos días estamos esperando que la temperatura mínima baje por debajo de los 20 grados centígrados y por lo tanto el nivel de estrés del parque eléctrico disminuye, la exigencia disminuye. Por lo tanto, no queremos ponernos muy contentos porque seguimos estando en una situación de emergencia, pero al menos los próximos días no vemos que tengamos una situación como la que vivimos el último fin de semana. Pablo González, de la agencia Bloomberg. Las empresas de generación y de distribución están endeudadas en dólares. ¿Ustedes, cuando consideren la renegociación, van a considerar también una posible devaluación para saber que ellas puedan afrontar los pagos de sus bonos? ¿En qué momento va a ocurrir esa renegociación? ¿Antes o después de la devaluación? Bueno, yo te pediría que esperemos, ¿no? Estamos en etapa muy temprana de discutir este tipo de hechos, circunstancias con las empresas. Todavía hoy, este es el tercer día hábil que estamos como responsables de lo que es la administración pública, no estamos en condiciones de dar una respuesta efectiva a tu pregunta. A lo mejor dentro de 2 o 3 meses puedo contestarla. Ministro, por acá, Ariel Rodríguez, de Radio Continental. Perdón. Bueno, la pregunta es si a lo largo de estos 2 años que está prevista la emergencia eléctrica, ¿hay algún otro tipo de medidas más allá de los cortes preventivos de energía? Y la segunda tiene que ver con lo que usted nombraba recién, los subsidios o la asistencia que reciben las empresas eléctricas por parte del Gobierno Nacional, si está previsto en algún momento, desmontar esos subsidios de manera total o gradual. Sí, yo no dije que la única medida que vamos a implementar son cortes preventivos. Creo que mencioné que todos podemos estar colaborando a partir de un uso racional y eficiente, empezando por la administración pública. Probablemente también tomemos otro tipo de medidas a partir de que podamos discutir con los otros ministerios y con las mismas empresas todo aquello que ayude a un uso racional y especialmente en épocas de alta demanda. También ustedes deben entender que hay variables que no están dentro de nuestro control, como es la temperatura ambiente. En función de lo que ocurra vamos a poder estar en condiciones de atender a la emergencia. Y respecto de los subsidios, lo que tenemos que hacer es restablecer la normalidad en la Argentina. Hoy en la Argentina, en la cadena de elaboración de la electricidad hay 3 etapas: generación, transporte y distribución. La generación era la única etapa libre que existía en el sistema, las otras 2 son servicios públicos y por lo tanto estaban regulados. La generación está libre. Lamentablemente el estado de situación que tenemos hoy es que los generadores no toman riesgo porque el fuel oil o el gas o el gasol que ellos necesitan para operar se los está comprando Camesa. Camesa lo entrega para que ellos le entreguen energía y contra una comisión trabajan a fazón, hacen el trabajo de generación eléctrica. Eso es algo que debe terminar, porque la esencia del sistema era que la etapa de generación esté bajo el riesgo empresario. Y lo que nosotros queremos lograr es poder restablecer un marco regulatorio y dejar, si es posible, al cabo de estos 2 años, los marcos regulatorios vigentes establecidos en la Ley 24065 en pie y operando. Ministro, soy Martín Videgaray de Clarín. No me queda claro cómo van ustedes a obligar a que la gente siga las recomendaciones. ¿Qué pasa si ustedes disponen, a partir de, como dijo usted, la página del ENRE, no sé, bajar la temperatura a X nivel y los consumidores o los distintos industriales, comerciantes, todos no acatan? ¿Qué van a hacer ustedes? Eso lo que va a terminar provocando es que no tengamos suficiente energía para abastecer a toda la población y se generará una situación de cortes preventivos para poder hacer que lo que tengamos alcance. Pero quiero aclarar que, como dije antes, el problema que tenemos hoy es de distribución. Todavía no tenemos un problema de generación. En función de que tengamos certeza de las obras que tienen que entrar en servicio, de que tengamos certeza de la duración de la salida de servicio de embalse, por ejemplo,
y del estado de disponibilidad del parque térmico en Argentina, vamos a estar en condiciones de definir si tenemos o no que hacer cortes preventivos. Por el momento, la situación de distribución se resuelve a partir de mejorar el mantenimiento en tiempo y en forma. Ministro Mariano Rinaldi, el exprimidor, acá. Con respecto a las correcciones tarifarias o aumentos que usted seguramente se va a tener que abocar en un futuro no muy lejano, ¿usted visualiza esto en etapas o de shock? Vamos a hacer esto en forma gradual. No podemos estar restableciendo el marco regulatorio a partir del 1 de enero, del 1 de febrero, del 1 de marzo. Obviamente tenemos que hacerlo de una manera que entre lo que es técnicamente deseable y lo que podemos efectivamente realizar a partir de lo que la población puede pagar, vamos a hacerlo en una manera gradual. Porque recuerden que además todo esto no es simplemente hablar de lo que es el sector energético, se enmarca también en una política económica del Gobierno Nacional. El objetivo nuestro es también llevar la inflación a un dígito, porque cuando eso lo logremos, el dinero que cobra un asalariado va a poder rendirle más en su bolsillo y por lo tanto puede hacer frente a una tarifa que reconozca los costos económicos de generación, de transporte y distribución. Por lo tanto, esto no es simplemente una tarea de un ministro o de otro, sino de un conjunto de ministros que están trabajando en un equipo para poder llevar a la Argentina a la normalidad. Gastón Zulaya, que es de la televisión pública, del noticiero, dentro de las medidas posibles a tomar, ¿está en estudios, fundamentalmente cuando salga de funcionamiento de la central del Balse en enero, algún tipo de limitación a los espectáculos nocturnos, deportivos o artísticos? Podría ser. En este momento lo que estamos anunciando, como dije hace un ratito, es que el presidente tiene el decreto a la firma, los equipos están trabajando cuáles son esas medidas, tenemos que discutirla también con el Ministerio de Seguridad, porque como dije antes también la iluminación no es simplemente un elemento decorativo y que permita hacer frente a la visión de un espectáculo deportivo, sino también a poder mantener niveles de seguridad en las calles. Y también tenemos que ver, como dije, cuál es la situación, si el problema es de distribución o de generación. Pero todo eso que ustedes pueden pensar son elementos y aquel que quiere colaborar con alguna idea nueva va a ser muy bien recibida, porque este es un problema de todos. Última pregunta. Buenas tardes. Agencia de Noticias Rusa TASS. Gobierno de Fernández de Kirchner ha firmado varios acuerdos en... Sabés que no estoy escuchando muy bien, a lo mejor... Vale. Sí. Más aquí. Gobierno de Fernández de Kirchner ha firmado varios acuerdos en ámbito energético con la Rusia, entre ellos el proyecto de construcción de una central nuclear y represa hidroeléctrica. ¿Cómo evalúa usted estos acuerdos y piensa usted que hay que revisarlos? Bueno, primero voy a tratar de repetir lo que dije hace un ratito. En el tercer día hábil de tomar a nuestro cargo la administración, no hemos tenido todavía tiempo de conocer exactamente qué nivel de compromiso ha tomado el Estado Nacional en función de los acuerdos que se habrían firmado en el G20, tanto con Rusia como con China. Por lo tanto, una vez que tomemos conocimiento de cuál es el estado de situación, vamos a honrar los compromisos en la medida que ellos respondan al interés nacional. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias.